Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es el programa de La Voz del Residente, toca el día de hoy en ginecobstetricia. Hoy es martes 29 de marzo y estaremos en unos segundos más comentando acerca del tema que va a explicar el ponente y acerca, claro, que también del ponente. También no sin antes recordarles que tenemos estas sesiones grabadas que sin duda las podrán encontrar en nuestra plataforma de YouTube. Es muy fácil ingresar a ella, simplemente accedemos a YouTube, tecleamos Medical Legal Center y ahí encontrarán todas las pláticas que hemos transmitido desde el día número 1 hasta el día de hoy, que estará en unas horas ya cargada en YouTube. Para mí es un placer presentar al ponente del día de hoy, que realmente es un invitado de lujo. Tiene el tema de restricción del crecimiento intrauterino. Él es el doctor Alejandro Vázquez Chávez. Él es R3 de ginecología y obstetricia, egresado de la Universidad Michoacana. Actualmente radica en el Hospital General de Toluca. Pues le damos una calurosa bienvenida y una cordial bienvenida al doctor Alejandro para que nos presente pues su pantalla. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, por aquí estamos. Perfecto, doctor. ¿Nos podría hacer el favor de, sí lo escuchamos perfectamente, pero nos podría hacer el favor de, excelente, ya lo vemos también perfecto. Eh, Les recuerdo la dinámica actual que llevamos ahorita en La Voz del Residente, es presentar el caso en 30 minutos. Posteriormente, hay dos doctores invitados el día de hoy, que obviamente con la finalidad de complementar, compartir experiencias para darle una retroalimentación a lo que vamos a ver el día de hoy. Después de eso, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas, que aquí es donde yo les invito a todos los que nos están viendo desde Facebook Live, que por cierto, aprovecho para darle un agradecimiento a Yo Soy Médico 17, que como siempre nos hace el favor de prestarnos su plataforma en Facebook Live para poder así llegar a más profesionales de la salud. Y les recuerdo también, hagan preguntas, todas las inquietudes que tengan, coméntenos, salúdenos desde donde nos están sintonizando el día de hoy, qué pueden compartir, alguna experiencia, etcétera. Todo por preguntas y respuestas aquí en Zoom y por el chat en Facebook. Sin más, doctor, lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y los escenarios son suyos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la introducción. Ya comentaron mi nombre, soy Alejandro Vázquez Chávez, médico residente de tercer año en el Hospital General de Toluca, ¿de acuerdo? Bueno, el tema de esta noche es restricción del crecimiento fetal, como tal es el término que vamos a acuñar, pero ahorita vamos a hablar del porqué, ¿de acuerdo? Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Ok, va a haber varios puntos a revisar en esta charla. Entre ellos va a ser la definición, la epidemiología, la etiología, la clasificación de la restricción del crecimiento fetal, el diagnóstico, el manejo, las conclusiones y obviamente la bibliografía, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos. Definición. Bueno, la definición, rápidamente, la vamos a ver que durante el transcurso del tiempo se ha utilizado los términos tanto restricción del crecimiento intrauterino como edad, como pequeño para la edad gestacional, de forma indiscriminada, ¿de acuerdo? Estas son dos entidades que forman parte de un mismo espectro y que se basan en la incapacidad del producto o el feto, en este caso, de alcanzar su potencial genético de crecimiento. ¿Qué significa esto? Que es un bebé pequeño, ¿de acuerdo? Esto de acuerdo a ciertos estándares que ahorita revisaremos. Y entonces, es el término restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? El antiguo, la antigua definición era pues restricción del crecimiento intrauterino, actualmente restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? Este término acuña o engloba a las dos situaciones que serían un feto pequeño para la edad gestacional y pues una restricción del crecimiento, ¿de acuerdo? Bueno, la Clínica de Barcelona define el
producto pequeño o feto pequeño para la edad gestacional, como todo aquel feto por debajo del percentil 10, pero mayor a la percentil A3 con estudios Doppler normales, ¿de acuerdo? Y la restricción del crecimiento fetal lo define como el peso estimado fetal por debajo de la percentil 3 o la presencia de peso estimado fetal por debajo de la percentil 10 con afecciones en la flujometría Doppler, ¿de acuerdo? Esto fue acunado por la Clinic de Barcelona, ¿de acuerdo? Siguiente, tenemos al American College of Obstetricians, el cual lo define como un feto pequeño para la edad gestacional a todos aquellos fetos cuyo peso al nacer sea menor al percentil 10. Y la restricción del crecimiento fetal, como aquellos fetos con peso estimado pues menor al percentil 10 para la edad gestacional. Esta definición viene acuñada en el Boletín de Práctica 204, y mencionan ellos precisamente que dentro de esta definición vamos a encontrar también afecciones a nivel Doppler fetal, ¿de acuerdo? Como podrán observar, las dos definiciones, tanto de la escuela del Clinic de Barcelona como el American College, son muy similares, ¿de acuerdo? Ok, esa fue la definición y durante todo el tema nos basaremos ahora como restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? Bueno, la epidemiología. Se menciona que en países desarrollados puede alcanzar hasta un 2 al 5% de la incidencia dentro de todos los embarazos y en países subdesarrollados hasta el 20%, ¿de acuerdo? Países subdesarrollados, como vemos aquí en el mapa, los podemos ver en color amarillo, ¿de acuerdo? Y países desarrollados en color verde, generalmente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con México? En México vamos a encontrar, según fuentes de la Guía de Práctica Clínica, que en países de América Latina y el Caribe, incluido México, obviamente dentro de estos, vamos a encontrar una incidencia hasta el del 10% de prevalencia en todos los embarazos, ¿de acuerdo? Es una patología ciertamente frecuente dentro de nuestro medio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es importante de entender también de la epidemiología de la restricción del crecimiento fetal? Pues que vamos a encontrar en fetos de todas las edades gestacionales que se encuentran por debajo de la percentila 10, una tasa de mortinatos en general del 1.5%. O sea, de todos nuestros fetos que tenemos, el 1.5% que estén por debajo de la percentila 10 van a representar muerte, ¿de acuerdo? De este 100%, por debajo de la percentila 5 del peso, vamos a encontrar mortinatos o una incidencia de patologías hasta en el 2.5%, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que hay que vigilar mucho y por lo mismo va a traer consecuencias tanto para el feto como para la familia y obviamente a los sistemas de salud, ¿de acuerdo? Se menciona precisamente que la restricción del crecimiento fetal está asociada a un mayor porcentaje de acidosis grave al nacimiento, así como puntuaciones Apgar bajas a los 0 y 5 minutos, así como una mayor probabilidad de ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿de acuerdo? Bueno, se menciona también dentro de la epidemiología, y esto ya a términos posteriores, que se asocia fuertemente a la programación metabólica, ¿de acuerdo? Esto se encuentra relacionado fuertemente al riesgo de padecer síndrome metabólico, así como afecciones cardiovasculares y deterioro neurológico, ¿de acuerdo? Todas estas discapacidades cognitivas que puede llegar a presentar el recién nacido va desde un 20 al 40% en la edad escolar. Pueden tener varias afecciones, entre ellas, sobre todo, sería el trastorno de déficit de atención, así como retrasos psicomotores, dentro de los cuales pues nos encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, la etiología. La etiología, esta es una enfermedad que puede deberse a 4 razones principales, ¿de acuerdo? Número 1, tenemos a los trastornos maternos o afecciones o ahora sí que cuestiones que van directamente relacionadas a la madre, ¿de acuerdo? Factores placentarios, factores fetales y factores uterinos, los cuales iremos revisando uno a uno rápidamente. Bueno, los factores asociados a la madre, ¿cuáles serían estos? Principalmente vamos a encontrarnos con la enfermedad hipertensiva en el embarazo como la principal afección relacionada a la restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? La diabetes pregestacional o gestacional también pueden estar relacionadas fuertemente a la restricción del crecimiento fetal.
las cardiopatías cianóticas, enfermedades autoinmunitarias, como sería el lupus eritematoso sistémico, enfermedades como artritis reumatoide, entre otras, ¿de acuerdo? Pero principalmente esas dos. Se menciona la enfermedad pulmonar restrictiva también, como problemas, pues obviamente que nos conllevan a una restricción del crecimiento fetal. ¿Por qué incluir la altura elevada y el tabaquismo? Porque realmente son factores que, aunque no son patologías, sí tienen que ver fuertemente con la madre, ¿de acuerdo? Una altura elevada o más de 3,000 metros sobre el nivel del mar se relaciona fuertemente a una tasa mayor de presencia de restricción del crecimiento fetal. El tabaquismo y el abuso de sustancias, entre ellos drogas, tales son, por ejemplo, el cristal, las metanfetaminas en general, son las sustancias ilícitas que sobre todo se relacionan a esto, además del tabaco, ¿de acuerdo? También encontramos algunas enfermedades por malabsorción, el estrés tropical, entre otras, ¿de acuerdo? Datos como la desnutrición obviamente están dirigidos o están directamente relacionados pues a esta patología, ¿de acuerdo? Porque ¿qué es en sí la restricción del crecimiento fetal? Una falta de aporte de nutrientes, oxigenación y varias otras cosas que ahorita revisaremos también, ¿de acuerdo? Por eso la desnutrición va fuertemente asociada. Ok, factores asociados a la placenta, ¿como cuáles? Podemos tener enfermedades placentarias primarias como una inserción anómala, esto relacionado fuertemente también a los trastornos hipertensivos del embarazo, desprendimientos e infarto de la placenta previa y los mosaicismos placentarios. Todas estas patologías vienen fuertemente relacionadas y están bien documentadas como factores asociados, ¿de acuerdo? Bueno, factores relacionados al feto. Exposiciones teratógenas, como sean algunos agentes químicos, entre ellos sobre todo el benceno, se menciona en las bibliografías. La infección fetal, esto pues obviamente relacionado a infecciones intramnióticas, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Trastornos genéticos, entre ellos se llega a mencionar mucho en la bibliografía, síndromes como las trisomías, las aneuploidías, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Anomalías estructurales, como serían algunos problemas relacionados a la formación intrínseca del bebé, y pues la gestación múltiple, ¿de acuerdo? Sin embargo, la gestación múltiple es un punto y aparte, ¿de acuerdo? Claro que se puede presentar restricción del crecimiento intrauterino o restricción del crecimiento fetal dentro de la gestación múltiple, y es muy común, ¿de acuerdo? Según la bibliografía, pero no entraremos tan a detalle en este tema porque es un tema bastante extenso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué condiciones uterinas están asociadas también a la restricción del crecimiento fetal? Podemos observar infecciones por herpes virus, al citomegalovirus, el virus de la rubiola y el toxoplasma gondii, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar también que precisamente toda infección o generalmente infecciones intramnióticas están relacionadas fuertemente y están bien documentadas como una restricción del crecimiento fetal simétrica, ¿de acuerdo? Estas generalmente son de afección global a todo el cuerpo del bebé, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede prevenir rápidamente la restricción del crecimiento intrauterino? Bueno, pues hay que tomar varios factores en cuenta, como serían un factor de riesgo el embarazo previo con un feto con restricción del crecimiento. Es importante hacer esta pregunta, obviamente. Tenemos que vigilar ciertos marcadores serológicos que están comentados también, como sería el estriol, el lactógeno placentario, la gonotrofina corónica humana, alfa-fetoproteinina, el PAP-A o proteína asociada al embarazo, y factor de crecimiento placentario, ¿de acuerdo? Es importante estarlos vigilando, sin embargo, hay que tomar en cuenta también nuestro medio en el que nos encontramos y hay que tomar en cuenta pues que precisamente no todas nuestras pacientes tienen acceso a estos, ¿de acuerdo? Sí que es más fácil que tengan acceso nuestras pacientes a los ultrasonidos, ¿de acuerdo? Pero hay que comentarles desde la consulta cuál es la importancia de que se realice en este estudio, ¿de acuerdo? Encontramos también que dentro de nuestra vigilancia en el control prenatal, a partir de las 20 semanas, un retraso de la altura uterina de 4 centímetros o inclusive más puede indicar la presencia o el riesgo de que este embarazo pueda tener una restricción del crecimiento. Esto es subjetivo, ya que tenemos que realmente correlacionarlo con cómo está nuestro ultrasonido. Si nuestro ultrasonido también nos
marca otra edad gestacional que no concuerda con la fecha de última regla, son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta precisamente para poder datar la edad gestacional del bebé, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos otros datos como sería la flujometría Doppler, precisamente dentro de las arterias umbilical y uterina. Las uterinas están fuertemente relacionadas con un índice de predicción para estados hipertensivos del embarazo. No quiere decir que sean, que tú encuentres un índice de pulsatividad de arteria uterina modificado. No quiere decir que tú o que tu paciente, mejor dicho, vaya a tener una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué sí quiere decir? Que puede tener riesgo o va a tener más riesgo para presentar un estado hipertensivo del embarazo, los cuales, como ya vimos, se ven fuertemente asociados, ¿de acuerdo? La flujometría Doppler en cuanto a la arteria umbilical sí es muy importante, precisamente es de los primeros vasos que nos van a dar datos sugestivos de una restricción del crecimiento uterino, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar precisamente dentro de estos, pues, cambios en los patrones del flujo y es importante revisarlos y vigilarlos porque todos estos anteceden a la presentación de una restricción del crecimiento fetal, la cual no se presenta del día a la noche, sin embargo, sí tiene que vigilarse, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a encontrar también? ¿De acuerdo? Vamos a encontrar precisamente que en la arteria uterina, como ya les había comentado, tiene valores predictivos negativos altos, con un cociente de verosimilitud de 0.5 para la predicción o el desarrollo de preeclampsia y un 0.8 para la restricción del crecimiento intrauterino, ¿de acuerdo? Como les comento, es mucho más específica para detectar o predecir la probable o el probable desarrollo de un estado hipertensivo del embarazo, ¿de acuerdo? Bueno, se mencionan algunas bibliografías que se puede utilizar heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, en las últimas actualizaciones revisadas en abril de 2019 por la Sociedad Materno-Fetal de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, mencionan ellos que no recomiendan el uso de heparinas de bajo peso molecular para la prevención de la restricción del crecimiento fetal. ¿De acuerdo? Tampoco recomiendan el uso de sildenafilo. Algunas bibliografías también en estudios no bien sustentados mencionan el uso del sildenafilo como prevención de la restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? ¿Qué sí recomiendan o qué recomienda la Sociedad de Medicina Materno-Fetal? La utilización o profilaxis con aspirina en dosis bajas, sobre todo a 100 miligramos, o 150 miligramos vía oral cada 24 horas. Sobre todo en México se utiliza la dosis de 100 miligramos cada 24 porque no tenemos la presentación de 150, pero sí se menciona. Y vamos a encontrar como profilaxis, pero no como tal para la restricción del crecimiento fetal, sí para prevenir los estados hipertensivos del embarazo. Y esto debe ser desde la primera consulta que tenemos con nuestra paciente, sobre todo pues en pacientes que llegan en nuestra consulta de primer trimestre. Es importante darles vigilancia y darles seguimiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué se da antes de la semana 16? Esto viene fuertemente relacionado con la placentación, las olas de placentación, precisamente con el embarazo, ¿de acuerdo? Hay 2 olas de placentación principales y son las que tenemos que estar vigilando precisamente y son, como ya vimos, uno de los factores de riesgo para desarrollar la restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? Pues factores directamente asociados a la placenta. Bueno, la clasificación, ¿de acuerdo? La clasificación actual va como restricción del crecimiento de inicio temprano, que sería menor a 32 semanas de gestación, y una restricción del crecimiento de inicio tardío o mayor a 32 semanas de gestación. ¿Por qué se ha clasificado así? Se ha clasificado así por las diferentes presentaciones clínicas, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que una restricción del crecimiento de inicio temprano o menor a 32 semanas es una restricción del crecimiento un tanto más grave que va a llevar a desenlaces más graves que la presentada en fetos mayores de 32 semanas. Claro que las dos tienen sus complicaciones y las dos tienen sus condicionantes para darle manejo, ¿de acuerdo? Esto es importante y es imprescindible datar de cuándo se trata o cuándo vamos a encontrar nuestra restricción del crecimiento fetal. Bueno,
¿Qué necesitamos nosotros para clasificar bien entonces nuestra restricción de crecimiento fetal? De acuerdo, se utilizan parámetros como la correcta datación de la edad gestacional, como ya les comenté. Generalmente esto asociado a un seguimiento temprano del embarazo. Sabemos que nuestro medio es muy difícil, a veces nuestras pacientes no tienen acceso a los ultrasonidos de primer trimestre, entre otras cuestiones culturales, sociales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero sí debe datarse correctamente la edad gestacional. Vamos a encontrar que deben utilizarse las tablas de Hadlock para la población general, esto generalizado a nuestra población. Sin embargo, sí recomienda sobre todo la COG, la utilización de crecimiento de tablas personalizadas, ¿de acuerdo? En medida de lo posible. No lo pone como un estándar para todos, sí pone al crecimiento con Hadlock, pero sí las tablas de crecimiento personalizadas, ¿de acuerdo? Sí menciona que se pueden utilizar, pero sin embargo no ha mostrado realmente una diferencia, ¿de acuerdo? Al momento de dar un seguimiento o un tratamiento. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Las mediciones de la circunferencia abdominal, el peso estimado fetal, el índice cerebroplacentario, los índices de pulsatilidad de la arteria umbilical y la arteria uterina, así como el flujo telediastólico ausente en estos vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel umbilical, era lo que se menciona, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de la clasificación vamos a encontrar que la COG mete algunos datos importantes o de relevancia para el diagnóstico de la restricción del crecimiento fetal temprana y la tardía, ¿de acuerdo? Esta es la tabla original en inglés, ahora la vamos a ver en español, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar precisamente que para nuestra restricción del crecimiento fetal hay datos muy importantes a tomar en cuenta. Vamos a encontrar a pacientes con la circunferencia abdominal y un peso estimado fetal por debajo de la percentila 3. Esto inmediatamente nos pone a nuestro bebé de una edad gestacional menor a 32 semanas como una restricción del crecimiento intrauterino, ¿de acuerdo? También se encuentra la ausencia de flujo reverso en la arteria uterina, ¿de acuerdo? Como uno de los datos para nosotros poder clasificar a nuestra restricción del crecimiento fetal. Mencionan también la presencia del percentil 10 en nuestra circunferencia abdominal y el peso estimado fetal combinados con el índice de la arteria uterina por arriba del percentil 95 y la pulsatilidad de la arteria umbilical por arriba del percentil 95, ¿de acuerdo? En la restricción tardía vamos a encontrar precisamente que también un bebé que esté dentro de nuestra percentila 3 debajo de esta en cuanto a circunferencia abdominal, así como el peso estimado fetal por debajo de la percentila 3, va directamente a una restricción del crecimiento intrauterino. O debemos encontrar alguna de las siguientes características, las cuales son la presencia de una circunferencia abdominal y de un peso estimado fetal por debajo del percentil 10. Se menciona también los septiles de cruce. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? La circunferencia abdominal y el peso estimado fetal. Tú vas a tener tu tabla de crecimiento que llevas de control desde que comenzaste, obviamente, tu control prenatal y vas a llevar un control, ¿de acuerdo? Cuando tú observes que en tu tabla encuentras una curva de crecimiento aplanada o que va disminuyendo de más de 2 cuartiles, esto quiere decir que tu bebé está cayendo en una restricción del crecimiento intrauterino. No podemos encontrar, por ejemplo, un feto en la percentila 11 o percentila 12 y no quiere decir que necesariamente nuestro bebé esté al 100% bien. ¿Qué sí pasa con esto? Si, por ejemplo, nuestro bebé iba en la percentila 42 y de repente se encuentra en la 12, vamos a encontrar pues precisamente que es una muy probable restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? Ese punto es muy importante de revisar. ¿Y qué más vamos a encontrar? Pues precisamente la pulsatilidad de la arteria uterina por arriba del percentil 95 o el índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5, ¿de acuerdo? Todos estos son datos importantes para la clasificación de nuestra restricción del crecimiento fetal. Hay otra clasificación que utiliza la Clínica de Barcelona. Esta es sobre todo en cuanto a los estudios fetal, Doppler fetal, y sobre todo ellos lo utilizan mucho
para las decisiones que van a tomar y cuándo va a interrumpirse el embarazo, ¿de acuerdo? Es por todo sabido que son 4 estadios y en ellas vamos a encontrar diferentes características que se asemejan mucho a los criterios que ya comentamos previamente, ¿de acuerdo? Ahorita en un paso más adelante, en cuanto al manejo, vamos a revisar rápidamente todos estos datos que son importantes de vigilar, obviamente. Es muy importante, por ejemplo, en el estadio 4, la variabilidad que vamos a encontrar en nuestro registro cardiotocográfico. A lo mejor en América Latina no es tan común encontrar un registro cardiotocográfico computarizado, pero mencionan ellos la vigilancia con un registro cardiotocográfico y vamos a encontrar varias características que obviamente en nuestra práctica diaria nosotros encontramos como datos sugestivos de algún sufrimiento fetal, por ejemplo, ¿de acuerdo? No quiere decir, sin embargo, que el producto esté en la misma, como ya sabemos. ¿Qué pasa en cuanto a la restricción del crecimiento simétrico y asimétrico? Sigue utilizándose y de hecho es muy común escucharlo, sobre todo en adscritos, en algunos de nuestros adscritos. ¿Por qué es importante conocerla? Porque si realmente te va a dar o te va a otorgar datos importantes, como son la circunferencia abdominal, el perímetro cefálico. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a cómo se vaya afectando el feto, vamos a encontrar afectadas estas estructuras, ¿de acuerdo? Por mencionar algunas, obviamente. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante de ella también? Pues que precisamente, a pesar de que sí se sigue utilizando, no ha mostrado un mejor o una mejor capacidad de seguimiento, sobre todo en cuanto a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? En un estudio aleatorizado se encontraron que niños hasta de 4 años no han tenido, o sea, con crecimiento fetal simétrico o asimétrico, no han tenido o han presentado, mejor dicho, desarrollo cognitivo similar, muy similar, ninguna diferencia entre que hayan tenido una restricción del crecimiento simétrico o asimétrica. En pocas palabras, no se han presentado ninguna diferencia, ¿de acuerdo? ¿Qué sí pasa con esto? Que precisamente la clasificación actual sí nos otorga datos más importantes, sobre todo para el pronóstico de nuestro bebé. Entonces se prefiere ya el uso de la restricción del crecimiento fetal temprana y tardía. Bueno, diagnóstico. Vamos a encontrar rápidamente, como les comenté, esto es un tanto más subjetivo, pero sí se tiene que hacer obviamente dentro de nuestra consulta, está bien datado en varias referencias bibliográficas, entre ellas, por ejemplo, el doctor Bachat, en los estudios de retraso de crecimiento intrauterino, menciona precisamente que la medición del fondo uterino tiene una sensibilidad entre el 56 al 86% y una especificidad del 27 al 88%. Como les comentaba, no es la mejor prueba, pero sí te va a guiar y es importante que lo hagas dentro de tu revisión clínica normal, ¿de acuerdo? Y se menciona precisamente, como ya les comentaba, dentro de tu control prenatal vas a hacer mediciones seguidas, ¿de acuerdo? O de forma seriada, lo cual nos va a otorgar información para ver si el bebé está cayendo en una restricción. No necesariamente te lo va a decir, pero sí te va a guiar. Se menciona, como ya les había comentado, que después de las 20 semanas, una altura uterina por debajo de 4 centímetros a la esperada, generalmente te indica un riesgo mayor o la presencia ya de la restricción del crecimiento fetal. Es importante también estar revisando la velocidad del crecimiento fetal. Es importante, como ya comenté previamente también, pues ir evaluando la trayectoria del mismo. Identificar aquellos fetos, sobre todo, que están desviándose. Como ya les comenté, es importante esto porque si tu feto se encontraba en una percentila normal, pongamos la 40, y de repente, aunque no está por debajo de la 10, pero ya se encuentra en una percentila 12, tienes que darle principal atención a este bebé porque, ponle, a lo mejor no tiene una restricción del crecimiento fetal, pero está ya en un riesgo muy alto de caer en ella, o simplemente tener un peso, un producto pequeño para la edad gestacional, ¿de acuerdo? Y pues obviamente estamos detectando con esto la falla en alcanzar su potencial de crecimiento normal, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar también, obviamente, como ya les había comentado, pues los índices de pulsatilidad, tanto sea en las arterias, así como vamos a encontrar también mediciones que son importantes, como ya les había comentado, el perímetro abdominal o la circunferencia abdominal,
El perímetro cefálico es importante también estarlo midiendo, así como los huesos largos del feto. Generalmente, si nuestro feto está dentro de percentilas de la 11 a la 90, vamos a encontrar un producto con un crecimiento normal o el esperado, ¿de acuerdo? Por eso es importante estar revisando estas, ¿de acuerdo? Como ya les comenté, este punto de aquí abajo es súper importante. Y como ya les comenté, si nuestro bebé, el feto, reduce importantemente percentilas, por ejemplo, ya les comenté, ya les puse el ejemplo varias veces, pero si por ejemplo disminuye inclusive hasta más de 50 percentiles, por ejemplo, que se encuentre en el percentil 70 y que hasta un percentil 20, esto también es un indicativo de que el feto está cayendo en una restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? Bueno, la flujometría Doppler, como ya les comenté durante varias diapositivas, pues vamos a encontrar que el consenso de Delphi, pues obviamente encontró pues varios índices, sobre todo debajo del percentil 5 de la arteria uterina, su percentil de pulsatilidad, y por encima del percentil 95, sobre todo de la arteria cerebral media, vamos a encontrar aumentados pues estos valores para guiarnos mucho a la restricción del crecimiento fetal, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar precisamente que un Doppler anormal dentro de tu arteria umbilical, bueno, la arteria umbilical del embarazo, se va a encontrar pues precisamente afectada, al igual que los flujos en la arteria cerebral media, así como en las arterias uterinas, ¿de acuerdo? Por eso es importante tu flujometría Doppler y estarla vigilando. Cuando encontremos un percentil muy alto de, por ejemplo, de tu arteria uterina arriba del 95 y, por ejemplo, un índice de pulsatividad de tu arteria umbilical por debajo del 5, son criterios, como ya comenté, que te están guiando a una restricción del crecimiento fetal. Volvemos a comentar rápidamente la tabla, como ya lo vimos. Todos estos son datos que tienes que tomar muy en cuenta para diagnosticar tu restricción del crecimiento fetal. Es indispensable, sí se menciona esto en todas las bibliografías, que el seguimiento sea dado tanto por el ginecólogo de cabecera, como lo mencionan, con un médico materno fetal y si se puede inclusive con un médico neonatólogo, para dar el mejor seguimiento y hacer el equipo multidisciplinario para seguimiento de este embarazo. ¿Qué vamos a encontrar en este Doppler fetal precisamente? Cuando tenemos una restricción del crecimiento fetal temprana, vamos a encontrar varios cambios, muchos cambios, ¿de acuerdo? Estos, como ya comentamos, no se dan del día de la noche a la mañana, pero sí vamos a encontrar que, por ejemplo, vamos a encontrar respuestas vasculares tempranas y respuestas vasculares tardías. ¿Qué queremos o qué esperamos dentro de nuestra vigilancia Doppler? Que nuestro feto o el bebé nunca pase a respuestas vasculares tardías. Si el embarazo llega a respuestas vasculares tardías, el bebé tendrá un peor pronóstico a la larga, ¿de acuerdo? ¿Qué esperamos encontrar en respuestas vasculares tempranas? Pues un índice elevado de la arteria umbilical. Vamos a encontrar por ejemplo, también flujos normales dentro del ductus venoso, las ondas. Sin embargo, si nosotros encontramos a un bebé en una restricción tardía, podemos encontrar ya ausencia del flujo, ¿de acuerdo? O inclusive, ya cuando encontramos una afección muy grave, la ausencia completa del pulso de la arteria umbilical, ¿de acuerdo? Entonces, esto es cuando tu bebé está compensando. El bebé está llegando a un punto en el que ya no compensa y los problemas que va a tener van a ser mayores, ¿de acuerdo? Vamos a tener, obviamente, también índices elevados. Aquí estaban normales en el ductus venoso, se empiezan a elevar y después vamos a encontrar ausencia de ondas. Y al final, ya cuando nuestro bebé está muy grave, vamos a encontrar flujos reversos, ¿de acuerdo? Es importante que estemos vigilando al bebé con flujometría. Cuando nosotros hacemos en la consulta como futuros ginecólogos, e inclusive los que vayan a ser materno-fetales, tenemos que estar vigilando completamente, o si se puede, de preferencia, valga la redundancia, con flujometría Doppler, ¿de acuerdo?
Es muy diferente las afecciones que tiene el bebé afectado tempranamente con el tardío. Aquí está el esquema del tardío. Como ya vimos, vamos a encontrar pulsos en la arteria umbilical. Al principio vamos a encontrar un pulso normal, pero poco a poco vamos a encontrar un índice elevado de pulsatilidad para tratar de compensar. Es más difícil que un feto afectado tardíamente llegue a presentar un flujo reverso, una ausencia de flujo. Bueno, una ausencia de flujo y después el flujo reverso, es más difícil que lo presente. Sin embargo, claro que se puede presentar, pero no es lo más común, a diferencia del feto con restricción temprana. ¿De acuerdo? El índice de pulsatilidad de la arteria cerebral, vamos a encontrarlo precisamente ya afectado también, pero esto no es igual, como ya comentamos, en cuanto al bebé con afección temprana. Hay que darle seguimiento al feto completamente en cuanto se dé el diagnóstico o esté sospechando de una restricción de crecimiento fetal. Y vamos a encontrar que esto depende mucho en qué estadio se encuentre el feto, ¿de acuerdo? Esto basado sobre todo en los criterios de la Clínica de Barcelona. Obviamente, como ya les dije, tienes que apoyarte mucho del Doppler fetal. Y vamos a encontrar precisamente que cuando sospeches o tengas una restricción del crecimiento, sobre todo en un bebé, pues darle sus consultas o sus Dopplers de control. Cuando es un bebé con un peso estimado pequeño para la edad gestacional, se da un control aproximadamente de cada 2 a 3 semanas. Cuando encontramos un estadio 1, generalmente se reduce este tiempo de 1 a 2 semanas. Y así vamos reduciendo los días que vamos vigilando al bebé. Si, por ejemplo, encontramos el estadio 2, vamos a encontrar un seguimiento de cada 2 a 4 días. En el estadio 3, de cada 24 a 48 horas. Y el estadio 4, inclusive, puede ser cada 12 horas, 2 veces al día, hasta las 48 horas. Pero generalmente se hace un seguimiento mínimo de cada 12 a 24 horas. Es lo que está establecido dentro del seguimiento en el bebé con restricción o con riesgo de restricción del crecimiento fetal. Se menciona que cuando encontramos a un bebé o un embarazo con una preeclampsia grave, aparte de que, por ejemplo, ya sospechaste tu restricción del crecimiento, pero si tú detectas una preeclampsia grave, debes aumentar un estadio al padecimiento del feto. Por ejemplo, si tienes un feto pequeño para la edad gestacional, o sea, sin alteraciones en el Doppler ni nada, y está por debajo de la percentila 10, pero que se encuentra ya con preeclampsia grave la madre, debes aumentarlo al estadio 1 y debes dar el seguimiento de esta manera. Si, por ejemplo, se encontraron en el estadio 2, pero tú detectas una preeclampsia grave, se maneja como estadio 3. Eso es lo que mencionan en Clínica de Barcelona. El manejo. Es importante el manejo. Hay esquemas muy utilizados y los vamos a revisar rápidamente, ¿de acuerdo? Se menciona la profilaxis con corticoides como maduración pulmonar, sobre todo en embarazos debajo de 34 semanas. El Colegio Real de Ginecología y Obstetricia menciona que se puede dar hasta la semana 35.6, ¿de acuerdo? Sin embargo, se ha visto que sus principales efectos protectores o que ayudan a un mejor pronóstico del feto son por debajo de las 34 semanas, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí se mencionan las guías de seguimiento y resolución de la restricción del crecimiento fetal que debe utilizarse esta profilaxis con corticoides como madurador pulmonar si tú piensas resolver ya tu embarazo. Mencionan que puedes dar hasta 2 dosis, pero lo principal que sí te hacen hincapié mucho durante las guías es que solo se utilice la profilaxis en caso de que pienses interrumpir el embarazo, ¿de acuerdo? Y que no sea en un periodo mayor a 48 horas de la aplicación de la profilaxis con el corticoide. Vamos a ver también la profilaxis con sulfato de magnesio, esto como neuroprotección. El mismo se recomienda también para fetos, sobre todo lo recomiendan, lo mencionado por las bibliografías, a partir de las 29 semanas hasta a las 34, es lo que se menciona sobre todo como buena profilaxis para el sulfato de magnesio. Y debemos encontrar que, al igual que el corticoide, no debe utilizarse si tú no vas a resolver el embarazo más allá de 48 horas. ¿De acuerdo? Y mencionan que debe ser una impregnación máxima de 24 horas la que estés vigilando, esto por los riesgos de intoxicación de la madre e inclusive del feto,
según lo que se mencionaba, que es muy rara, pero sí mencionaba que una intoxicación inclusive del feto, pero sobre todo intoxicación de la madre por el sulfato de magnesio, ¿de acuerdo? Mencionan en las bibliografías precisamente que la utilización del esquema SUSPAN o SUSPAN modificado son los preferidos y que han tenido mejor tasa de acierto a comparación de utilizar el esquema CIBAI o el esquema Pritchard, ¿de acuerdo? Ok, este es el esquema utilizado sobre todo para la resolución y el manejo de la restricción del crecimiento fetal. Vamos a encontrar precisamente que tú tienes que hacer tu diagnóstico, esto pues encontrando a tu feto con una percentila con el peso con el peso estimado fetal por debajo de la 10 y una circunferencia abdominal igualmente por debajo del percentil 10. Cualquiera de las dos puede guiarnos al diagnóstico, ¿de acuerdo? Y obviamente debes buscar las alteraciones a nivel Doppler, eso sí se menciona, ¿de acuerdo? Ya que tienes tu diagnóstico, debes clasificarla rápidamente entre sea una afección temprana o una afección tardía y una afección severa incluida, que sería todo lo que entre por debajo del percentil 3. ¿Qué tienes que hacer con estos fetos o en estos embarazos? Hacer un ultrasonido bien detallado, esto generalmente por medicina materno-fetal. Debes darle un seguimiento de preferencia con un test genético. Esto para, obviamente, buscar algunos problemas, entre ellos sería las malformaciones congénitas, problemas de afección directa o que te hagan pensar en un inicio temprano de la restricción del crecimiento fetal. El polidramnios o inclusive el anidramnios, también es importante estarlos vigilando en estos bebés, porque generalmente en la restricción del crecimiento sí puedes encontrar polidramnios, pero lo más común de encontrar es un oligo o inclusive un anidramnios. Esto por la falta de flujo que hay en los riñones a nivel del feto, obviamente te va a crear pues un estado de oligohidramnios o anidramnios inclusive, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar precisamente también estudios dirigidos ante las infecciones, sea por ejemplo la PCR para la detección de los virus que mayormente afectan al bebé, ¿de acuerdo? Que ya que tienes todo esto, debes darle una vigilancia al embarazo, ¿de acuerdo? De tu paciente. Debes hacer estudios seriados con Doppler para estar vigilando los pulsos y la pulsatilidad. Sé que en nuestro medio es muy difícil realizarlo, pero el hecho de que no lo tengas no quiere decir que no lo debas mencionar y no deba hacerse, ¿de acuerdo? Debes hacer precisamente tu vigilancia con los Doppler y pues obviamente tu vigilancia con registro cardiotocográfico, siempre que sea posible. Esto sí lo mencionan, ¿de acuerdo? Hay un punto que mencionan ellos dentro de tu vigilancia con el cardiotocógrafo y el Doppler, que precisamente vas a decidir la resolución del embarazo si el bebé presenta varias desaceleraciones, ¿cómo se llama? En tu estudio. Pero ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso también. Viene en la siguiente diapositiva, ¿ok? Bueno, ya que hiciste toda tu clasificación, tu seguimiento, debes ver a tu bebé cómo está, ¿de acuerdo? Generalmente los fetos afectados tempranamente vamos a encontrarlos del cuadro naranja hacia el cuadro rosa, ¿de acuerdo? Cuando tú detectas a un bebé con una afección grave o con una afección temprana, generalmente, vamos a ver que si tú encuentras ya flujos reversos, inclusive ausentes, vamos a encontrar precisamente que debes dar tu profilaxis con corticoides o inclusive neuroprotección si el bebé entra dentro de los parámetros para, para dar la protección, ¿de acuerdo? Debemos ver que precisamente debemos planificar la resolución de la semana 30 a la 32. Se menciona que si tu bebé de plano está muy, muy grave, debes solucionar el embarazo de manera urgente. Pero esto sí se menciona como que debes de individualizar cada caso y precisamente evaluar también las condiciones obstétricas que ya se conocen generalmente, ¿de acuerdo? Esto aunado a tu registro cardiotocográfico, a tu vigilancia con Doppler, que tú ya estás realizando, ¿de acuerdo? Si tú encuentras a tu bebé
en el tercer estadio, que sería el que mencionaba la Clínica de Barcelona sobre todo, debes también tomar mucho en cuenta precisamente las semanas que tiene el bebé para dar tu profilaxis con corticoides, la protección con sulfato de magnesio, y debes realizar una vigilancia de preferencia con registro cardiotocográfico y considerar pues, precisamente la resolución del embarazo, pero generalmente la resolución del embarazo se va a dar a las 33-34 semanas. Se menciona fuertemente en todas las guías que cada día que tú le otorgues más al feto de estancia intrauterina, le va a mejorar el pronóstico, ¿de acuerdo? Ok, los últimos dos son precisamente estadios no tan graves y precisamente puede llegar nuestro producto o el feto hasta la semana 37, ¿de acuerdo? Si tú encuentras rápidamente el embarazo con índices de pulsatilidad afectados, pero por ejemplo están por debajo de la percentila 3, debes pensar completamente, esto ya es en afección tardía sobre todo, resolución del embarazo, ¿de acuerdo? Y no resolverlo más allá de la semana 37. Y si tu bebé está dentro de la percentila 3 a 9 y se encuentra estable, no hay ningún problema asociado o alguna anormalidad en tu Doppler, pues vas a resolverlo hasta la semana 38-39, de preferencia, ¿de acuerdo? La resolución del embarazo, ya sea por parto o por cesárea, debe guiarse completamente por las condiciones obstétricas. Esto sí está bien documentado, ¿de acuerdo? Rápidamente, ya las conclusiones, la verdad es que es un tema muy extenso, podríamos tardar días inclusive revisándolo, pero las conclusiones son rápidas, ¿de acuerdo? Se debe utilizar actualmente el término restricción del crecimiento fetal, esto ya quedó bien claro. Debemos considerar restricción del crecimiento fetal a todos aquellos fetos con peso estimado fetal por debajo del percentil 10, con alteraciones Doppler, y debajo de la percentila 3, con o sin alteraciones. En México representa cerca del 10% de todos los embarazos, obviamente la afección de estos. Representa un riesgo mayor de complicaciones neonatales, representa mayores riesgos de patologías durante la edad escolar y la vida adulta por la programación metabólica, causa restricción del crecimiento fetal, esto ya lo vimos, como factores maternos, placentarios, fetales y uterinos. No se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular, ni de sildenafil o de la aspirina para la restricción del crecimiento fetal. Sí se recomienda la aspirina como prevención de la preeclampsia, esto sí, ¿de acuerdo? Y sobre todo dado previo a la semana 16. Vamos a clasificar rápidamente la restricción como temprana y tardía, y siendo el punto de corte las 32 semanas. Vamos a encontrar la clasificación de 4 estadios dependiendo de los hallazgos de la flujometría Doppler, y vamos a ver que ya no se utiliza tanto la clasificación de simétrica y asimétrico, sin embargo, claro que puede adecuarse y puede utilizarse, ¿de acuerdo? Pero no es la más utilizada en comparación de la tardía y la temprana. Se menciona que precisamente todo este padecimiento es un conjunto pues de laboratorios, de clínica, incluido ultrasonido, que debemos de conjuntar, ¿de acuerdo? Se menciona precisamente el seguimiento se dará acorde al estadio en que se encuentre el embarazo o el feto, ¿de acuerdo? Se otorga profilaxis con corticoides y maduración pulmonar, solo que se piense en la pronta resolución del embarazo y el embarazo sea menor, sobre todo las 34 semanas. Y dependiendo de las características del embarazo, es como se decidirá la resolución del embarazo, ¿de acuerdo? Esta es la bibliografía y pues por mi parte sería todo. Disculpen si fue una revisión rápida, pero es un tema muy extenso y como les comento, sería muchísimo tiempo el que nos llevaríamos. Muchas gracias. Bueno, Doctor, muchas gracias. Sin lugar a duda fue una excelente clase. Sin más, me permito también ahorita presentar a los doctores invitados, que es el doctor Jorge Montalvo y Miguel Hernández, para que puedan dar su retroalimentación del caso. Muchas gracias. ¿Nos podrían dar el video, por favor? Y que, doctor Alejandro, ¿podrías dejar de compartir tu presentación, por favor? Perfecto. Bueno, primero que nada, pues darles las gracias al doctor Alejandro Vázquez. Realmente, como dice él, es un tema muy amplio y la verdad es que en realidad el tiempo siempre es limitado, ¿no? Es decir, creo que esto es algo que tenemos que manejar todos, cualquier gente que se vaya a dedicar a la ginecobstetricia, a excepción de que sean grupos muy especializados donde
por ejemplo, vas a hacer oncogine o vas a hacer urogine, etcétera, etcétera, pues realmente la mayoría tendremos que tener por lo menos conocimientos básicos para algo que nos mencionaba muy importantemente el doctor Alejandro, y es el hecho de que tenemos la obligación de ofrecer a nuestros pacientes todos los elementos, todos los conocimientos disponibles, toda la evidencia científica actual para que esa paciente tenga el conocimiento de qué se puede hacer para prevenir, diagnosticar, tratar y seguir su embarazo cuando pensamos en este tipo de problemas. Aquí yo entiendo, y lo que él lo dice muy puntualmente, desafortunadamente en nuestras instituciones esos recursos no siempre son disponibles, diría yo son los menos las instituciones que cuentan con ella, no solo con el hecho de tener los recursos, sino también el personal calificado para hacerlo. Pero eso no nos quita la responsabilidad de tener que decirles a los pacientes qué hay y qué en un momento de ello sería lo ideal para poderle dar un seguimiento adecuado y por lo tanto llegar a un momento de resolución donde las condiciones del bebé y de la madre sean cuidadas todo el tiempo. Como él ya nos dijo también, hay muchas patologías que se van a asociar a la presentación de estos cuadros y que obviamente dependerán de factores maternos y obviamente fetales, pero muchos de ellos maternos, lo cual también pone en riesgo no solo la salud del bebé, sino de la madre. Entonces es muy importante el que en un momento dado podamos dar un seguimiento puntual, tomando en cuenta nuestras limitaciones y las limitaciones de donde nos encontramos, apoyarnos en gentes que si nosotros no lo sabemos hacer, lo sepan hacer y lo sepan hacer de manera adecuada. Tenemos la obligación de utilizar todos nuestros recursos. Es algo bien importante. Él nos presentaba un cuadro donde se habla de la importancia de la flujometría y su relación con la sintomatología materno-fetal asociada a esta patología. Y como vemos, cuando el bebé comienza a dejar de moverse, o cuando la mamá nos dice que ya no siente movimientos bien, o cuando comenzamos a tener los síntomas, muchas de las veces es que estamos llegando muy tarde al diagnóstico de tus pacientes. Entonces es muy importante, si es posible, darles el seguimiento puntual, como él dijo también, y creo coincido con él. Desafortunadamente las pacientes nos llegan a veces con embarazos mucho más adelantados, donde las medidas de prevención o de identificación temprana de la patología es muy, muy limitada. Pues se encuentra con nosotros el doctor Miguel Hernández de la Garza. Él es un experto en medicina materno-fetal y pues sin más, para aprovechar sus conocimientos y con el tiempo se nos está viniendo encima, le voy a pedir que nos haga favor el doctor Hernández de la Garza, que nos haga favor de platicarnos acerca de lo que nos platicó hoy muy bien y muy ampliamente el doctor Vázquez, y que nos diga qué hay actualmente, doctor Hernández, al respecto de esta restricción fetal del crecimiento. Tienes apagado tu micrófono, Miguel. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Gracias. Primero que nada, muchas gracias. Gracias, doctor, por la introducción y gracias por la invitación. Primero que nada, también felicitarle al doctor Alejandro. La verdad es que es un tema muy extenso, como el que él dice. Hay congresos completos que hablan de restricción, porque ese tema se puede dividir en muchas partes, vaya, desde la manera de la prevención, el tratamiento, la clasificación, las causas simplemente, o sea, podrían ser una plática completa de todo eso. Entonces, la verdad es que englobar un tema tan complicado en una hora, media hora, la verdad es que es bastante difícil. Lo que sí, aquí ya noté varios puntos, nada más que sí es importante recordar que, por ejemplo, primero que nada, ya ahorita prácticamente sí, hace mucho que no me pasa que llegue una paciente que no la hayan visto en las primeras semanas del embarazo. Sí pasa, sí sucede, pero todas, casi, más que pruebas de embarazo, se hacen un ultrasonido. Esos ultrasonidos, por más feitos que los vean, no hay que descartarlos, no hay que hacerlos de menos. Hay veces que sirven mucho, incluso esos más pequeños de la semana 11. O sea, esos en alguna ocasión, cuando no tenemos otros recursos, son cosas muy importantes para poder datar un embarazo, porque ese es el primer punto de partida que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer un diagnóstico de restricción de crecimiento. Sobre todo cuando vemos que las mediciones que estamos tomando, pues no coinciden con el cuadro que estamos midiendo, vaya. Entonces, primero que nada, ese es el punto vital en esto, vaya, el establecer una edad gestacional adecuada. De los marcadores ahorita que mencionaba el doctor Alejandro,
Ahí sí, por ejemplo, en cuanto a restricción del crecimiento, yo dejaría por fuera la alfa-fetoproteína. Esa, pues ya realmente su utilidad se ha visto muy disminuida. Antes se usaban más, por ejemplo, cuando se hacía triple marcador, ayudaba ahí un poco en la detección de espina bífida. Conforme ha ido avanzando la medicina, los aparatos de ultrasonido y todo eso, pues la verdad es que la resolución de los equipos permite la detección muy temprana de estos defectos. Ya es prácticamente una prueba que por lo común no lo solicitamos. Lo que sí es que en el primer trimestre, que cada vez más pacientes solicitan ese tipo de estudios, es bien importante saber que nuestra tasa de detección, sobre todo para enfermedades placentarias, va a aumentar siempre y cuando nosotros tengamos, aparte de los antecedentes de la mamá, las mediciones del ultrasonido, los factores bioquímicos que son aquellos que se producen en la placenta y más particularmente el BEF y el PLGF, o sea, el factor de crecimiento de la placenta y el factor de crecimiento endotelial. Vaya. Eso, al momento de incorporarlo en nuestro cálculo de riesgo, aumenta la tasa de detección de eso. Ahora, es difícil que las mamás lo tengan porque no está disponible en todos los lugares y obviamente ahí sí, eso sí está más restringido para ciertas poblaciones, tanto por la disponibilidad de las pruebas como por el costo. Pero es importante que lo conozcamos para el momento en que llegamos a tener alguna paciente que nos reportan, ¿sabes qué? Le falta complementar con tal cosa, saber cómo orientar a nuestra paciente acerca de eso. Ahora, hay que recordar también de lo que decía el doctor Alejandro acerca del valor predictivo de la medición de las arterias uterinas. Bueno, no tenemos la diapositiva, pero por ejemplo nos decía que tenían un valor predictivo negativo alto, vaya, como prueba de tamizaje. Es importante eso porque ahí, por ejemplo, el hecho de que tengamos una paciente que tiene sus arterias uterinas alteradas, no significa que esa paciente vaya a diagnosticar restricción del crecimiento, preeclampsia. Obviamente aumenta sus probabilidades, sí, pero nos es más útil como prueba para detectar aquellas pacientes que no tienen alteración en esa prueba. O sea, pacientes que son de bajo riesgo, que son las que podemos tener un cuidado más estandarizado, vaya. Entonces, y dejar de lado a las otras pacientes que salieron ahí de los parámetros del primer trimestre para poderles dar un seguimiento más personalizado, vaya. De las aspirinas, sí, un problema es que la dosis de los artículos, pues generalmente no se adapta a las que tenemos. En el país, pues tenemos las aspirina prote que vienen de 100 miligramos, es la dosis más cercana en una pastilla sola. Ahora, hay otras opciones, cuando de plano ya la paciente no puede conseguir las aspirinas prote, pues tenemos aspirinas de 250, hay cortapastillas, es algo medio mexicano, vaya, pero pues bueno, hay cortapastillas, serían 125, que igual estaría en una dosis muy cercana a los 150 miligramos. Ahí sí no hay estudios que te digan si es la misma eficacia de dar la aspirina prote que partir una aspirina en dos, pero en teoría, pues bueno, sería el mismo efecto, porque la dosis va a ser lo que nos mejore el riesgo de esas complicaciones, vaya, sobre todo en cuanto a preeclampsia. ¿Qué más? Otra cosa es que, por ejemplo, al momento de nosotros decir si se trata de una restricción del crecimiento temprano o tardía, más que por el hecho de ponérselo en la nota clínica o ponerlo en el reporte, es porque nosotros tenemos que tener bien conscientes que, por ejemplo, una restricción temprana va a estar asociada a una mayor mortalidad fetal, vaya. Mientras que una restricción tardía, pues bueno, generalmente son complicaciones asociadas a la morbilidad. De las tablas de crecimiento, obviamente sería lo ideal tener una tabla personalizada, pero desafortunadamente no hay en todos los países y no es tan sencillo como agarrar a las pacientes de un centro y organizarlas y ahí determinar nuestros puntos de corte. No es tan sencillo como eso. Ahora, estoy de acuerdo con él que, por ejemplo, por mucho tiempo, yo creo que aquí en México lo que más se usaba eran las tablas del Clinic, donde se incluía el peso, las mediciones del peso y el sexo fetal.
Ahora, hay estudios recientes en los cuales se compara qué es mejor, si por ejemplo usar las tablas de Hadlock o usar las tablas del Clinic, por ejemplo, vaya. Ahí, por ejemplo, se ha visto que hay una mayor sensibilidad, o sea, detecta más el hecho de usar unas tablas, por ejemplo, las de la calculadora del Clinic, sin mejorar necesariamente el pronóstico de los bebitos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos detectando más y a lo mejor no estamos mejorando esas condiciones, vaya. Por eso es que, por ejemplo, en los últimos años lo que se ha optado es de medir a todos los bebitos de la misma manera, porque digo, a fin de cuentas, es una manera estándar en la que nos podemos comunicar entre todos los especialistas. Y se ha optado por usar las tablas de Hadlock para poder clasificar a nuestro bebito, ¿de acuerdo? Déjenme no silenciar aquí. Muy bien, perdón. Entonces, sí, esa es una recomendación, que se presenten a los bebitos con las tablas de Hadlock. Algo que es bien importante es que los bebitos, pues obviamente ellos no leyeron las tablitas ni las del Clinic ni las de nadie, vaya. Entonces, algo que es bien importante tomar en cuenta es que un bebito que esté en el percentil 12, en el percentil 11, en el percentil 13, no necesariamente son bebés sanos, y sobre todo si son las situaciones en las que nos comentaba el doctor Alejandro. Hay que evaluar la velocidad de crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta, primero, una edad gestacional confiable. Segundo, estableciendo cuál va a ser el punto del cual vamos a tomar la referencia para tomar las mediciones. Y tercero, que por ejemplo, si un bebito nos ha dado durante todo el embarazo un percentil 40, un percentil 50, y de repente lo encontramos en un percentil 11 o 12, a pesar de que no se encuentre por abajo del percentil 10, ese es un bebito que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por alguna razón ese crecimiento disminuyó, y obviamente tal vez en el momento en el que lo medimos, pues nos da el percentil 11, y eso no quiere decir que no lo podamos medir a los 10 minutos y nos dé el percentil 10, vaya. Eso nada más para no descartar esos bebitos que quedan en el borde, porque también son bebitos que requieren un seguimiento especial, vaya. Una pregunta tanto al doctor Alejandro como a ti, Miguel. Tú tocabas ahorita lo de, yo creo que es un factor determinante de la datación. Dice la doctora Norma, dice, el estado del arte como actualizado que se ofrece a los pacientes es parte de nuestros principios, informando a la madre y o a la familia. Tú cuando le informas a una paciente que tiene restricción del crecimiento, ya nos mostraba Alejandro yo soy muy partidario de los protocolos de los algoritmos. Yo creo que es un punto de comparación y poder tratar de estandarizar tratamientos, obviamente en el sentido general, porque hay que personalizarlos siempre, es decir, hay que aplicarlos, pero cuando tú le dices a una paciente que su bebé ya no está creciendo bien, esa paciente ya no va a estar contenta, va a estar en estrés constante. ¿Cuál es? Y quería preguntarles, a ti Alejandro, ¿qué es lo que hacen ustedes dentro del hospital donde tú estás? ¿Qué hacen con esos pacientes? ¿Realmente les dan seguimiento con flujometrías seriadas? ¿Qué tanto están haciendo? Y también quisiera también oír tu opinión al respecto. ¿Qué tanto están haciendo usando realmente la monitorización, es decir, la cardiotocografía? ¿Cuál es el lugar de la cardiotografía realmente? Vamos, yo creo que la mayoría de nosotros nos estamos guiando por flujometrías, creo que es lo general, pero sigue teniendo un papel importante en esto la cardiotocografía. ¿Tienen ustedes cardiotocógrafos en el hospital, Alejandro? Sí, mira, la verdad es que, por ejemplo, en el hospital en el que estoy, varias de las pacientes que nos llegan, desgraciadamente, la población está muy desprotegida. Inclusive, como bien comenta el doctor, muchas sí se realizan en ultrasonido y es lo único que llevan. Es lo único con lo que llevan, el del primer trimestre. Los marcadores es muy difícil que se los solicitemos, primero porque muy probablemente, o por lo menos en mi hospital, no hay. ¿De acuerdo? Esto me lo he encontrado en hospitales en los que he rotado, obviamente, pues con un poco más de accesibilidad por parte de las pacientes, tanto como de los mismos hospitales. Pero al momento de nosotros detectar un bebé, un feto con restricción del crecimiento, sí solemos, y sobre todo cuando cumple con los criterios ya de ingreso, eso pues también viene ya dentro de las guías y de los artículos mencionados,
los criterios de ingreso para un bebé con restricción de crecimiento fetal. Pues sí lo utilizamos mucho y la verdad es que sí hemos visto que varios de los bebés, sobre todo nos han llegado muchos. Ahorita, de hecho, el protocolo de uno de mis R4 es precisamente sobre restricción, quiere ser materno-fetal. Nos hemos centrado mucho en esos casos y llegan muchos por debajo del percentil 3. De hecho, nos han tocado mucho como el percentil 2, percentil 1 y salen muy mal. De hecho, los registros casi todos salen en categoría 3 y los hemos visto muy afectados a los bebés. La verdad es que sí, digo, yo no llevo el protocolo, se lo lleva pues mi R4, pero sí hemos visto que sí, el seguimiento con el cardiotocógrafo es muy importante también para la hora de tomar decisiones. Miguel, ¿tú qué opinas de esto? Y ahí, por ejemplo, sobre todo los protocolos del clínica es algo, como usted decía, es algo muy útil, porque nosotros estandarizar los manejos disminuyen la probabilidad de error, de que cada quien haga lo que se le vaya ahí dando a entender, vaya. Entonces, protocolizar siempre va a ser una buena opción y siempre va a ser mejor para nuestras pacientes. Ahora, acerca del registro, siempre, por ejemplo, en esos protocolos, siempre se maneja el registro computarizado. Eso es bien importante, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero no es el registro el que tenemos en las topos aquí de México, vaya. Y de hecho no hay, o sea, ni es el registro que se conecta al monitor del Ángeles, vaya. No hay aquí. Entonces, cuando leamos eso tenemos que ser bien cautelosos, vaya. Ahora, sí sigue teniendo un papel muy importante, sobre todo cuando tenemos una restricción temprana. ¿Por qué? Porque como decía el doctor, van a ser los casos más severos, vaya. Es un bebito en el cual su capacidad de adaptación en muchas ocasiones va siendo superada, sobre todo en embarazos tempranos. Entonces, la principal utilidad en esos bebitos es la búsqueda de datos ominosos. Por ejemplo, si yo tengo un bebito, no sé, de 32 semanas, que tiene un patrón del Doppler que nos dice, ¿sabes qué? Bueno, un poquito más chiquito, vamos a ponerle unas 30 semanas, que según el protocolo nos dice, bueno, este bebito lo vamos a revisar en 3 días. Si yo ese bebé sé que es un bebé grave, ese día yo le tengo que tomar un registro, vaya. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un bebito sano, por lo cual yo tengo que buscar de manera intencionada cosas que me pudieran hacer sospechar que en ese día ese bebito puede complicarse, vaya. Entonces, por ejemplo, desaceleraciones recurrentes, un patrón ondulante que ya con variabilidad mínima, esos son datos que nos orientan en que ese bebito ya está por arriba de sus capacidades para soportar esa situación. Entonces sigue siendo útil. De hecho, le digo, sobre todo en restricciones tempranas sigue siendo útil para la búsqueda, sobre todo, de datos ominosos, ¿de acuerdo? En una pregunta, Alejandro, también, en tu hospital, ¿cuál es la edad promedio mínima de sobrevida de un neonato? ¿No? Es decir, porque no es lo mismo sacar un bebé a las 24, 26, 30, ahorita nos decía el doctor Miguel, no tan chiquito 30, ¿no? Es decir, cuando nosotros sacamos, ahorita por ejemplo, platicamos de unos triates, los sacas a las 31 semanas, pero sabes que tienes todo un equipo de gente ahí junto a ti, que tienes 3, 4 neonatólogos, tienes una unidad de cuidados intensivos, es decir, ¿cuál es la realidad que viven ustedes? Es decir, ¿a qué edad un bebé tiene chance de sobrevivir en promedio? Yo no sé si esto lo tengamos tú, Miguel, también en México. ¿Cuál es más o menos la edad promedio de supervivencia si sacas un bebé en estos estadios tempranos de la restricción del crecimiento fetal? ¿Cómo están ustedes, Alejandro? Sí, bueno, al menos en mi hospital, la sobrevida, donde hemos observado mejores resultados a la larga en el bebé, ha sido a partir como de las 31, 32 semanas. La verdad es que no hay, para empezar, requieres, como ya lo bien lo comentaste, pues de un buen equipo con neonatólogos disponibles. Desgraciadamente en el hospital ahorita no hay prácticamente neonatólogos y por eso como que se ha ido alargando el tiempo que necesitamos esperar para realmente resolver un embarazo nosotros. Obviamente, como te digo, es feo decirlo, pero pues sí, desgraciadamente sí afecta mucho el hecho pues, de la falta del personal y pues de insumos, obviamente, completamente, ¿no? Desgraciadamente es nuestra realidad, pero pues
con lo que tenemos hay que irle dando. Esto es importante. Miguel, en relación a esto, ¿qué tan, vamos, esto a mí me genera la angustia de que, caray, tendríamos que realmente revisar este tema todos los días en todas las instituciones para poder establecer cuáles son las condiciones, las circunstancias de tiempo, modo, lugar donde atendemos a estos pacientes. Claro, No ver- por ejemplo, es bien importante eso porque sí, definitivamente no es lo mismo la paciente que tiene la capacidad económica o que tiene el beneficio de atenderse en un hospital, como usted dice, con cuneros, con especialistas, con subespecialistas, a la que, bueno, va a tener un nacimiento en una clínica, en un hospital más retirado, vaya. Eso siempre es bien importante. De hecho, por ejemplo, siempre que hacemos un reporte, tanto, bueno, yo creo que tanto yo como mis compañeros, es bien difícil yo ponerles ahí, requiere interrumpir ya en este momento, porque tú no sabes dónde, muchas veces yo no sé dónde se van a aliviar, vaya. Pero y también muchas veces necesita también el ginecólogo valorar, ¿sabes con qué cuento aquí? Bueno, no tengo cunero, pues bueno, tengo que referirlo, vaya. ¿Tengo tiempo de referirlo? Perfecto. Si no tengo tiempo, pues bueno, se hará el mejor esfuerzo por ese bebito, vaya, pero sí, eso que dices es bien importante, vaya, el entorno en el cual vaya a nacer el bebé es algo que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de tomar las decisiones. Sí, y toco el tema porque esto implica pues, un costo en todos aspectos, un costo personal, es decir, está en juego la vida del bebé, a veces inclusive también de la madre, el costo familiar, el impacto que esto, y hay que considerar que, como nos decía la doctora Norma, la familia va a opinar forzosamente. Va a salir la abuelita que decía que ella tuvo un niño y lo tenía en una cajita de zapatos, así de chiquito y que vivió y no sé qué cosa. Esas anécdotas así muy chistosas. Obviamente el aspecto social, la crítica de cómo no lo hicieron, etcétera, y finalmente también lo económico, ¿no? Lo que nos decía ahorita Miguel, ¿no? Es decir, esto creo que es muy importante en este tipo de temas porque a veces va vamos, involucrado nuestra tranquilidad emocional y nuestra tranquilidad inclusive profesional, ¿no? Es decir, el hecho de que no te identificaste, no señalaste los factores de riesgo oportunamente y no le ofreciste a este binomio las mejores condiciones, como nos decía ahorita Miguel. Es decir, ¿lo puedo trasladar? Pues, híjole, si tienes las opciones, pues, trasládalo. No lo puedo trasladar, pues entonces sí apoyarte inclusive si es posible, con algún otro especialista para decidir, decir, este embarazo se tiene que terminar, en el entendido que a veces las condiciones para la madre o para el bebé o para ambos no son las más adecuadas, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Ahí, por ejemplo, antes de abandonar este punto, antes de que se me vaya la onda, algo que es bien importante es que, por ejemplo, un bebé que tiene una restricción del crecimiento y que se le agregue una preeclampsia, el manejo es el de la preeclampsia, vaya. O sea, ahí hay muchas veces que nos encariñamos en demasía, vaya, con bebitos que a lo mejor el pronóstico, pues, son restricciones muy tempranas que afortunadamente son las menos, es el menor porcentaje, pero pasan, vayan, de 24, 25 semanas, ese bebito, pues bueno, a lo mejor en algún hospital puede sobrevivir, pero si la mamá empeora clínicamente, ahí el que va a marcar la pauta del tratamiento, sin duda alguna, es la preeclampsia, vaya. Sí, ustedes, obviamente, vamos, de acuerdo a la clasificación de estadías, tú nos decías, Alejandro, de que efectivamente la preeclampsia es un factor sumatorio, ¿no? Es decir, el hecho automáticamente de tener preeclampsia implica un estadio mayor. Yo voy a hablar de lo que yo hago, ¿no? Es decir, yo pacientes con restricción y preeclampsia trato de poner las condiciones mejores del bebé, si es que las puedo tener, y termino el embarazo. Es decir, ya no les doy mucha... Yo ya no le creo a la preeclampsia, ¿ves? Es decir, desafortunadamente, a excepción de que sea un paciente que la vas a tener hospitalizada y le vas a estar manejando con todos los recursos, esa paciente que comienza a hacerte una preeclampsia, y no sé qué opines tú, Miguel, no tienen palabra de honor, se te puede poner mal en cuestión de horas, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante los criterios que tú también nos decías de seguimiento. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? ¿Qué está pasando con ustedes?
Sí, pues en medida de lo posible a casi todas nuestras pacientes, así que le detectamos algún riesgo, porque sí, o sea, son pocas realmente, pero sí se han detectado pacientes con riesgo de preeclampsia y que posteriormente la presentan. Sí les hemos tratado de dar, mejor dicho, un seguimiento puntual, inclusive como pues, lo comentaban ahí en las tablas del Clinic, pues precisamente en el parte del seguimiento, pues si tu paciente ya presenta una preeclampsia, obviamente, pues ahí lo mencionaban como un aumento del estadio. Y sí, la verdad es que como dijo el doctor Miguel, completamente, o sea, la preeclampsia es la que te va completamente a definir ahí qué es lo que está pasando y cómo la vas a manejar. Es lo que hemos hecho y ha traído buenos resultados. Gracias a Dios no se han complicado nuestras pacientes, han salido bien y los bebés han salido bien dentro de todo. Es algo alentador realmente. Y antes de abandonar también ese punto de que hay veces que embarazos muy tempranos nos encariñamos mucho, también otra cosa que entre más grave, o sea, por ejemplo, los cambios en el Doppler nos reflejan, es un mecanismo de defensa que tiene el bebito, vaya, qué tanto puede compensar y qué tanto no. Es una manera muy global de verlo, pero así es. O sea, tú ves un bebito, ves el Doppler y dices, ah, bueno, este bebito está haciendo esto porque está así de tal manera. Ahora, ese balance que logran los bebés, que en ocasiones se ve superado, hay que recordar que el amor a los esteroides también debe de ser con mucho cuidado, porque no son medicamentos inocuos. Entonces, por ejemplo, sobre todo esos bebitos que tienen un balance muy delicado, que tienen un ducto alterado, que tienen ya un umbilical reversa, esos bebitos siempre, 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 en medida de lo posible, es necesario que los valore, o sea, bueno, ahí sí, no porque sea materno, ¿verdad? Pero sí, un materno. Te digo, porque esos bebitos, a lo mejor esa ayuda que le queremos dar a los pulmones en un bebito que está ya sobrepasado de sus niveles, le va a dar el último empujoncito para que se empeore, vaya. Entonces, tal vez ni siquiera estamos pensando en que va a aguantar 48 horas y estamos ahí preocupándonos porque, oye, la betametasona, ¿cómo está? ¿Quién sabe qué? En un bebé que a lo mejor su etapa del desarrollo no lo justifique, no que no lo justifique, vaya, sino que no merece, no vale la pena arriesgar más a la mamá de preservar ese embarazo y también no vale la pena tampoco arriesgar tanto ese bebito empujando sus mecanismos de defensa, sobre todo en aquellos que están en una situación muy lábil, ¿de acuerdo? Entonces les digo, yo les recomendaría que en eso, sobre todo en las tempranas, que tienen todos los vasos alterados, esos poner los esteroides con mucha cautela, ¿vale? Sí, nos dice el doctor Saúl Hernández en una de la única pregunta que aquí aparece y me parece muy interesante por lo que están comentando ustedes. Él dice que no hay que dejar de ver lo que tiene que ver con el macro, macro y microambiente. Y sería esto que están ustedes comentando, ¿no? Es decir, a veces nos queremos ir con la finta de que si el trazo o la flujometría y se nos olvida ver toda la película, ¿no? Es decir, cuál ha sido la evolución y el comportamiento de la historia reproductiva de esa mujer y del propio embarazo actual. Entonces creo esto que dice el doctor Hernández me parece también muy puntual. Si tenemos que ver todos los factores, juntar toda la evidencia, como si, vamos, finalmente el ginecólogo es una especie de, bueno, no es una especie, es un perito, es un especialista en el embarazo y tiene que analizar todos los factores, todos, la historia, volvemos a lo mismo, lo que ya todos siempre decimos, una historia clínica completa, ver qué elementos tiene, nos decías tú, Miguel, ese ultrasonido feo, así mal impreso y todo eso, pero que te puede dar una idea de una edad, una datación, etcétera. Todas esas son evidencias que finalmente son pruebas que nos van a permitir tomar una mejor decisión y creo que de una forma más oportuna. Entonces, esto creo que es muy puntual. No sé, ya nos pasaron, ya me están llamando la atención. La verdad que podríamos, como dijeron ya tanto Alejandro como tú, Miguel, podríamos estar platicando de esto, porque creo que es un tema muy sensible. Es algo que seguramente mañana nos vamos a volver a enfrentar con él. Y obviamente tendremos que dar respuestas puntuales a las necesidades de cada una de estas madres y sus bebés. Entonces, ojalá revisemos la presentación, va a estar ya gentilmente Alejandro para que la puedan revisar. Creo que es una presentación muy buena, tiene muchísima información que vale la pena revisar. Otra cosa que nos decía aquí ahorita el doctor
Miguel Hernández, y que creo que también vale la pena que ustedes consulten. Vean qué tan útiles puede ser la calculadora gestacional de la Clinic. Yo creo que es una herramienta muy práctica. Para finalizar, pues yo nada más les quería pedir primero a ti, Alejandro, cuáles serían tus conclusiones finales, qué comentarios, esos, como platicamos hace rato, cuáles serían los highlights, las perlas de conocimientos que quisiera que nos lleváramos todos el día de hoy acerca de tu muy, muy brillante presentación. Pues sobre todo que hay que entender o tratar de entender lo más posible la patología, y como bien mencionó el doctor Miguel, pues sobre todo entender que cada hallazgo que nosotros hagamos por el Doppler, pues es uno de los mecanismos con los que va compensando el bebé, y hay un punto en el que ya no da, sobre todo en las restricciones tempranas, es donde más donde más se ha visto, sobre todo en la bibliografía también, pues la mayor tasa de mortalidad en los fetos, y pues sí, es lo que principalmente hay que valorar, y sobre todo, pues, como bien comentaba el doctor, el uso de esteroides, pues sí, inclusive venía comentado ahí en las mismas bibliografías que pues podía ser la puntilla prácticamente que le diera al bebé, pero es un tema muy importante, es muy extenso, como ya comentó el doctor, inclusive hay congresos nada más del tema, y pues es un tema que deberíamos de conocer todos, pienso yo. La verdad que nos enfrentamos a él muy seguido en México, sobre todo en las instituciones públicas, y pues sobre todo para tratar de darle la mejor guía a la mamá y a la familia, porque pues realmente es una patología que va a afectar a todo el entorno. Doctor Miguel Hernández, por favor. Y no, yo creo que ahí lo más importante es eso de sí, los bebés que tienen una alteración en el crecimiento requieren un seguimiento estrecho, pero yo creo que el punto más importante es lo que decía hace ratito, o sea, que no se pierda de vista todo el entorno, vaya, desde las cosas con las cuales vamos a contar al momento del nacimiento, qué condiciones tiene la mamá que nos puedan empeorar el estado tanto del bebito como de la mamá, y con qué herramientas adicionales, por ejemplo, en el caso del registro, podemos contar cuando no tenemos un Doppler a la mano, vaya. Entonces yo creo que lo que ahorita decían, vaya, o sea, no perder de vista el macro por enfocarnos mucho en el micro, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es lo más importante también. No, pues totalmente coincido, de agradecerles tanto al doctor Alejandro Vázquez como al doctor Miguel Hernández de la Garza por su brillante participación, por su tiempo, por sus conocimientos. Yo nada más me quedaría también con algo final, de ya que lo que nos dijeron ahorita Alejandro y Miguel. El seguimiento es muy importante, pero yo diría también el acompañamiento. A veces estas mujeres se van a enfrentar a situaciones donde se van a ir con las manos vacías y habrá que acompañarlas, aunque nosotros no hagamos lo que se requiera, porque no tenemos los recursos o porque no tenemos la capacidad. Sí tenemos la capacidad de acompañarlas, darles el apoyo emocional, el que sepan que su doctor es su doctor en las buenas y en las malas. Creo que es bien importante, porque eso favorece algo que nos decía la doctora Norma hace ratito, favorece lo que nosotros conocemos con el arte, pero sobre todo con el humanismo de nuestra profesión. Somos unos afortunados en poder recibir y acompañar a estas mujeres durante ese proceso tan importante de su vida y de sus hijos. Entonces creo que eso sería lo que yo quisiera que se llevaran de mi parte. No me queda pues no nada más agradecerles a todos por su participación. Espero que pronto se conecten. Doctor Miguel Hernández, espero que nos sigas apoyando todavía más. Doctor Alejandro Vázquez, esta es tu casa. Me gustó mucho, realmente es una síntesis muy, muy, muy completa. Y pues a todos los que nos quedaron, estuvieron casi 100 residentes, ya ahorita menos porque ya se nos hizo tarde, pero invitarlos a que participen con nosotros. Como ven ustedes, todos aprendemos, compartimos experiencias y eso nos permite pues ofrecer mejores recursos de atención a nuestras pacientes, y además la posibilidad de hacer intercambios, inclusive intercambios a otras partes de los países de los residentes que van egresando, o rotaciones también que queremos ir implementando para todos los residentes de nuestro país y de Latinoamérica, tanto para el sur como el norte, como para México. Bienvenidos todos, ¿de acuerdo? Y muchas gracias, que tengan buenas noches, cuídense mucho. Y nuevamente gracias y
y felicitaciones a todos. Doctor, muchas gracias al doctor Jorge Montalvo y al doctor Miguel. En especial un agradecimiento al doctor Alejandro. Demasiadas felicitaciones, muchos saludos de toda la República Mexicana. Son un sinfín que nos tardaríamos todavía más en comentarlos, entonces voy a resumir en Facebook. Muchas felicitaciones, qué excelente ponencia, excelente clase. Y de nuevo reiterarle nuestro agradecimiento al doctor Alejandro por aceptar y por tan importante clase que nos dio el día de hoy. Le recuerdo que esta plática quedará grabada en YouTube, entonces quedará en unos momentos más lista ahí y es muy fácil acceder a ella. Nos preguntan ahorita en Facebook si iba a estar en unos momentos y claro que sí, con mucho gusto. En un par de horas va a estar ahí. Simplemente tenemos que teclear Medical Legal Center y ahí la podrán encontrar todos nuestros programas desde el inicio hasta el día de hoy. Sin más, también les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Medical Legal Center. Y despedimos esta sesión del día de hoy de La Voz del Residente. Nos vemos mañana y muchas gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches, saludos. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.